Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 8 de agosto de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se nos fue Juan Carlos Pava Camelo, que es la persona a quien se le debe la existencia de la hora de la verdad. Juan Carlos y Ángela Pava fueron los ángeles de la guarda y los seguirán siendo siempre de este programa, en momentos en que nadie seguramente creía en el alcance y en la seriedad de la hora de la verdad, en su capacidad de supervivencia. Juan Carlos creyó, se hizo capitán de esta empresa, y en este momento en que tenemos que decirle adiós, un triste adiós de despedida, le decimos que para siempre conservaremos su memoria con nosotros, que no se ha ido de la hora de la verdad, que no se irá de la hora de la verdad, porque Juan Carlos Pava fue la vida y fue el promotor y fue el impulsor y fue todo en la hora de la verdad. De manera que quede este reconocimiento de gratitud y de admiración por un grande de la radio colombiana que se nos fue víctima de un cáncer implacable, pero tuvo además tiempo para reunirse con Dios, para estar con Dios. Eso fue una muerte muy hermosa, y una bella muerte honra toda una vida. Pero además la vida de Juan Carlos Pava fue en todo productiva, y la hora de la verdad se le debe enteramente a él, a su visión, a su decisión. Él y Ángela fueron quienes tuvieron fe cuando nadie la tenía, en que la hora de la verdad pudiera ser lo que hoy es. De Boyacá en los campos, el genio de la gloria, con cada espiga un héroe invicto coronó, soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo le sirvió. Ayer fue la conmemoración del 7 de agosto, estuvo el doctor Santos en el puente de Boyacá y salió con un discurso peor que todos los anteriores. Yo no sé quién se los escribe, en manos de quién está, pero el presidente sí pudiera tener un redactor que le diera algo de nobleza al estilo, de altura, de significación política, a cualquier cosa que se le ocurra decir a Juan Manuel Santos. Ahora pues tenemos otra versión de la historia. Bolívar y Santander pasaron a caballo cómodamente el páramo de Pisba. Esa también es una revelación histórica importante. Los caballos se perdieron todos en el ascenso, murieron víctimas del frío, despeñados, eran unos caminos impracticables prácticamente para una persona. Imagínense ustedes lo que sería la suerte de las acémilas de las mulas que traían la carga y de los caballos. Hubo que remontar toda la caballería cuando llegaron a tierra firme, digamos, cuando lograron sobrepasar las inmensidades de esos páramos, de esas montañas, parece que a 4.000 metros de altura. No había manera de hacer la medición exacta de la altura sobre el nivel del mar, no había en ese momento aparatos suficientes para hacerla, pero en medio de todas esas penalidades la tropa sobrevivió. Bolívar se multiplicó, fue realmente su etapa más genial, su capacidad de organización, de mantener la fe, de mantener viva la esperanza de todos. Ahora en la visión de Juan Manuel Santos pasó cómodamente a caballo por el páramo de Pisba, él y Santander, los dos montados a caballo, mientras el resto de la tropa sufría todas las penalidades 50 que hemos tenido que recordar en estos 200 años de independencia. Venezuela. La tragedia de Venezuela es inmensa, es infinita. Aquí en la hora de la verdad nos hemos tenido que hacer eco de los muchos venezolanos que están diciendo que tampoco creen en la oposición
y tampoco creen en la oposición porque la oposición está dispuesta a someterse a las reglas de juego de Maduro y a ir a las elecciones y a admitir de alguna manera que ese régimen es un régimen legítimo, puesto que organiza unas elecciones legítimas, esperando que Tibisay y Lucena acepten los resultados. El pueblo venezolano no cree en eso. Es un pueblo en la revuelta, es un pueblo en la desobediencia total, pero se ha quedado sin dirigentes. Tenemos a María Corina Machado, no sabemos muy bien, es muy difícil saberlo, cuál es la posición de Leopoldo López y de su esposa, de Lilian Tintori. Está claro para nosotros que Antonio Ledesma es una de las personas que ha denunciado esta condescendencia de la mesa de oposición con el gobierno. Situación calamitosa. Como hemos dicho tantas veces, Maduro no se cae porque no tiene para dónde caerse. Y ahora sí, no hay duda para nadie que se va a caer, tanto que Juan Manuel Santos volvió grupas y pasó de ser el nuevo mejor amigo al peor enemigo. Entonces la presidente de la Asamblea Constituyente, ex canciller Delcy Rodríguez, le dice que es un usurpador y lo trata como ella trata a la gente cuando tiene disparidad de criterios. Muy bien. Mientras tanto, en el Ecuador, Glass, el vicepresidente, habría recibido $14 millones de Odebrecht. El comunismo no se descuida. A la hora de recibir dinero, el comunismo es campeón. Y eso lo estamos viendo en el Ecuador. De manera que el presidente, que quiere dar un viraje fundamental hacia una economía de mercado, hacia una economía liberal para tratar de recuperar un país en ruinas, porque en ruinas lo dejó Correa, se encuentra con que el vicepresidente es su peor enemigo. Y entonces el señor Glass tenía unas facultades, Lenin Moreno se las quitó, porque lo mismo que en Colombia, el vicepresidente puede tener facultades administrativas, pero no se las da la Constitución ni se las da la ley, sino que se las puede otorgar el presidente. Lo que pasa aquí con Naranjo, que Naranjo está haciendo unas cosas que no sabemos cuáles son, distintas de echar paja barata. Esas facultades se las ha dado Juan Manuel Santos, lo mismo que las tuvo el doctor Vargas Lleras para regalar casitas y para impulsar obras que finalmente no fueron a ninguna parte. En el departamento del Meta se ha descubierto un nuevo desfalco de 37.142 millones de pesos, siendo gobernador Alan Jara, que es otro de los próceres del santismo. Otro foco de aptosa apareció en Colombia, esta vez en el municipio de Caparrapí. Aquí muy en las vecindades de Bogotá, eso queda muy cerca, Caparrapí, apareció un brote de aptosa y tiene que haber brotes de aptosa en muchísimas partes. No quieren contar, los campesinos no quieren contar, el gobierno tampoco está muy dispuesto a contarlo, porque no se les olvide que de eso depende la ida de Minchirrinchi del ministerio. Él tiene que arreglar primero el problema de la aptosa y después irse a dirigir el partido de la U, lo que quiere decir que el partido de la U se quedó sin quien lo dirija para muchísimo tiempo, porque esto está muy grave. Foco de aptosa en Caparrapí. En Chichimeme, que es unos pozos petroleros de Ecopetrol, los terceros más importantes después de Rubiales y después de Castilla, viene Chichimeme. Se lo tomaron, unos que se lo quisieron tomar y entraron tranquilamente. No se ha vuelto a informar si ya se fueron o si no se han ido, pero se lo tomaron, porque aquí la gente hace lo que le da la gana. Y a propósito, una delegación de la ONU se fue a desenterrar una caleta a Caloto, Cauca, y se encontró con que le hicieron una emboscada. No parecía que quisieran disparar contra ellos, sino asustarlos.
un objetivo que se logró ampliamente. Hay un policía herido, los demás policías hicieron frente y dicen que son los del ELN. Alguien decía con mucho sentido del humor que no sabían que el ELN le estuviera cuidando las caletas a las FARC. Pero parece pues que en medio de toda esta leyenda, en todo este cuento, entonces tenemos que decir eso, que donde están las caletas de las FARC, lo que hay es gente del ELN que defiende las caletas de las FARC que las FARC quieren entregar. Bueno, en eso estamos entonces, un país lleno de mentiras por todas partes, donde el ministro de Defensa, Villeguitas, tiene que aceptar que la disidencia de las FARC son el principal cartel de la droga en Colombia. De manera que salimos de las FARC, pero para quedar en manos de las FARC, porque el problema de Colombia es el problema de la cocaína, sobre eso no hay ninguna duda, y los Estados Unidos lo advirtieron y lo dijeron con toda claridad, y que si Colombia no resuelve ese problema va a haber una dificultad bilateral y política. A buen entendedor, pocas palabras, eso está muy claro, y los Estados Unidos tienen razón, porque ese delito contra quién se comete. Bueno, en gran parte contra Colombia, porque las ollas del microtráfico están situadas aquí en Colombia, están acabando con la juventud colombiana, la están envenenando, pero también contra los Estados Unidos, que son el gran destino de las drogas ilícitas que aquí se siembran primero con la coca y se trafican después cuando se convierten en clorhidrato de cocaína. Y los Estados Unidos tienen toda la razón en exigir que aquí se haga algo de verdad por impedir eso, cuando en los últimos años Santos ha permitido que más que se cuadruplique la producción de cocaína. Entonces, Santos y Naranjo no tienen empacho, no tienen dificultad ninguna en decir que la culpa es de los Estados Unidos que deja entrar la cocaína. Eso, por supuesto, no le cayó bien a los Estados Unidos, de manera que nos vamos a quedar de amigos de las FARC, llenos de cocaína y de enemigos de los Estados Unidos. Era lo que nos podía faltar. Entre todas las desgracias y las desventuras de este gobierno, que cumplió 7 años y que entró en su última recta, en la recta de los últimos 365 días, nos va a dejar en estas circunstancias, entre las garras de unas FARC que producen toda la cocaína y enemistados con los Estados Unidos, nuestro aliado natural, nuestro amigo de siempre. Bueno, de manera que volvimos de Ernesto Samper a Juan Manuel Santos, quedamos en lo mismo, enfrentados a los Estados Unidos por cuenta, en el caso de Samper, recuérdenlo ustedes, por las venias que se le estaban haciendo a un narcotráfico que lo eligió. Samper es hijo del narcotráfico, y entonces ahora Santos parece que también lo es, y por defender a las FARC se enfrenta con los Estados Unidos. Era lo que nos faltaba. La encuesta que yo pagué era para la campaña Santos 2014. ¿Quién lo dice? El señor Martorell de Odebrecht. Y esa plata fue de $1 millón, y esa plata se entregó en Panamá, y sobre eso no cabe duda ninguna. Y eso es lo que quiere descubrir la magistrada Hernández del Consejo Nacional Electoral, y está pidiendo que le den información, y hasta donde supimos, o hasta donde ella misma lo comunicó, la Fiscalía General de la Nación estaba bastante remisa para mandarle la información correspondiente, de manera que la Fiscalía le pasa la pelota del tema al Consejo Nacional Electoral, pero no le da la información, no le muestra las pruebas. Pues las pruebas están ahí. Martorell lo confirma. La plata la dio para la campaña de Santos, como no podía ser de otra manera, pues qué negocio podía tener o qué interés podía tener Odebrecht en regalarle $1 millón a Propaganda Sancho en Panamá. Pues ninguno. Esa plata venía y llegó, tuvo que llegar. Estoy seguro pues de que los Arango no se robaron esa plata, no se han robado ninguna. Y mucho menos se le iban a robar $1 millón para la campaña de Santos. ¿Cómo se aplicó? Algún día lo sabremos. Baja la inflación. En el mes de julio la inflación fue negativa,
Ya comentaristas lo están diciendo con toda claridad. ¿Qué fue lo que más bajó? Los precios de los alimentos. ¿Y por qué bajan los precios de los alimentos? Porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda de los alimentos? Porque la gente no tiene con qué comprarlos. Que esa es la realidad de la agricultura colombiana y esa es la realidad social del país. La gente no tiene plata para comprar comida. Eso se llama hambre. Hambre. De manera que las buenas noticias sobre la inflación vienen prendidas de la peor noticia que puede haber, que es nada menos que el hambre de los colombianos. La Corte pide investigar a las EPS que pongan trabas a la eutanasia. Y nos preguntamos, ¿y la libertad de conciencia dónde queda? ¿Dónde queda el derecho de un médico que diga, no, es que me mandan a matar a este señor porque este señor quiere que lo maten? Yo no lo mato. Yo no lo mato. Mi conciencia simplemente de persona, de ser humano, es decir, un problema de ética, pero además deontológico, por supuesto. Los médicos están hechos es para defender la vida y no para acabar con ella. Y finalmente el problema religioso, el problema moral, porque no podemos acabar con la vida de la gente. Y el sufrimiento es un camino para llegar a Dios. Que para una muerte digna, no, la muerte digna obviamente no se trata de hacer con la persona maniobras para mantenerla viva artificialmente, pero matarla, esa es otra cosa muy distinta, y ahora pues la Corte la que le exige a las EPS que sean más efectivas en el asesinato de personas que están muy aburridas con la vida y que quieren que las maten sin dolores, sin sufrimiento, sin nada, porque eso es una muerte digna. ¿Y dónde queda la dignidad cristiana del dolor? ¿Dónde queda ese sacrificio? ¿Dónde queda esa unión con Dios a través del sufrimiento? Bueno, preguntas que hacemos a raíz de las decisiones de la Corte. Suspenden a Venezuela de Mercosur. A Venezuela la sacaron de Mercosur y entonces Maduro dice que no puede salir de Mercosur porque ha cumplido con todas sus obligaciones. Es que no ha entendido, porque Maduro no entiende nada, pues pobrecito. Él tiene otros oficios distintos y pónganlo a manejar camiones y parece que lo hace espléndidamente, pero no a gobernar una nación porque no tiene idea. A Maduro no le han explicado que lo sacan de Mercosur es por la cláusula que llaman de la democracia. En los estatutos de Mercosur está dicho que los países se tienen que manejar democráticamente. Y Maduro acabó con la democracia en Venezuela. Entonces los otros países resolvieron suspenderlo hasta tanto vuelva la democracia a Venezuela. Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Esto es muy grave. El Acuerdo de París fue el que se firmó con muchísimas naciones de la Tierra para proteger el medio ambiente, el porvenir de las próximas generaciones, y Trump dice que eso va en contravía de los intereses de los Estados Unidos y retira a los Estados Unidos del Pacto de París, del Acuerdo de París. El presidente Santos, decíamos, estuvo en Boyacá este 7 de agosto, con un discurso, pues como todos los de él, hablando de las maravillas de la paz. Al doctor Santos tenemos que preguntarle, una de las cosas que dijo y en las que insistió 1000 veces, es que la paz con las FARC nos traería inmediatamente una gran recuperación económica. El cese, lo que llaman el cese bilateral al fuego con las FARC, es decir, que no hay disparos con ellas y el ejército no las persigue y las FARC no atacan. Esa es la teoría, que eso produciría inmediatamente un resurgimiento económico del país. ¿Dónde está, doctor Santos? ¿Dónde está? ¿Cuándo nos va a decir el doctor Perfetti en este mes de agosto? Que eso va a ser seguramente un viernes en víspera de puente a las 5:30 de la tarde, a ver si a la gente se le olvida cuál va a ser el crecimiento del segundo trimestre, que parece que fue tan malo o peor que el primero.
Corea del Norte promete venganza por las sanciones que le impuso la ONU, pero la venganza es con los Estados Unidos y dice que los Estados Unidos pagarán el castigo que le están infligiendo a Corea del Norte. Puede que las noticias estén equivocadas, tendremos que verlas, pero dicen que Corea del Norte tiene exportaciones por $3.000 millones y que las sanciones que le impone la ONU significa que pierde $1.000 millones, es decir, el 33% de toda su capacidad exportadora. Y uno se pregunta, ¿de qué viven entonces los norcoreanos? ¿De qué viven? Por Dios. Se celebró ayer el 72º aniversario de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, las dos grandes ciudades sacrificadas para impedir muchas muertes que se veían venir, que eran inevitables si continuaba la guerra del Pacífico, la guerra con Japón. Japón estaba dispuesto a pelear hasta en la última de las islas, causando gran mortandad entre los soldados americanos y ellos desde luego condenándose a una muerte segura. ¿Cuánto más iba a durar eso? Truman tomó la decisión de lanzar la bomba atómica, una bomba que había sido creada al impulso de descubrimientos científicos importantísimos, especialmente de científicos judíos, a quienes desde luego no se les consultó el uso que se le iba a dar a sus descubrimientos sobre la desintegración del átomo. 3 muertos en tiroteo en Baja California, en el sitio Los Cabos, en México. Recordemos ahora que en Egipto están atacando también en sitios turísticos. Obviamente, si atacan a un sitio turístico y hay muertos, pues la gente no quiere ir a esos sitios turísticos y eso le causa un gran daño a economías como la economía mexicana, que vive en una parte muy importante del turismo gigantesco que recibe. México es un gran país receptor de turismo, especialmente de turismo norteamericano. En Afganistán se unieron ISIS y los talibanes en un ataque terrorista que causó decenas de muertos. Era lo que le faltaba a ese pobre país, la unión entre talibanes e ISIS para producir estos resultados afrentosos. Duterte, el presidente de las Filipinas, que ha tratado muy mal a los Estados Unidos, recibió, no obstante, a Rex Tillerson, el secretario de Estado, y lo recibió con bombos y platillos, y se declaró su amigo, dijo que era su humilde amigo. Ay, ¿dónde está Duterte, por Dios? ¿Y dónde están sus afectos? ¿Y dónde está la decisión de los Estados Unidos de mantener o tratar de mantener el mundo en la órbita de la democracia? Duterte no es propiamente un demócrata. Y hoy en la historia recordaremos algunos temas colindantes con la batalla de Boyacá para recordar ese grande acontecimiento de nuestra historia, nuestra independencia en la batalla de Boyacá, un día como ayer, 7 de agosto del año de 1819. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Aunque la verdad hoy es un día triste, falleció este fin de semana, el sábado, Juan Carlos Pava Camelo. Usted lo decía al inicio del programa, uno de los fundadores junto a su hermana Ángela Pava de este programa de radio, La Hora de la Verdad. Juan Carlos Pava, empresario radial, creó también junto a sus hermanos Juan Carlos y Humberto la recordada esa emisora 88.9 en Radio Super, un formato de radio juvenil que triunfó en Colombia. Fue gerente de Radio Super, la emisora que fundó su padre, Jaime Pava, y lamentablemente falleció tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas. Nos queda, eso sí, el recuerdo de su energía positiva, de su buen humor. Era un hombre que siempre estaba contando chistes y que, bueno, intentaba ver siempre la parte amable de la vida. Y también nos quedan proyectos como este programa por el que apostó desde sus inicios. Descanse en paz, Juan Carlos Pava, y aquí seguirá presente, ¿no? Siempre,
siempre presente en este programa, por supuesto. Y descansará en paz, porque en paz vivió toda su vida, pero especialmente su último tiempo. Cuando le fue diagnosticado su cáncer, se entregó a Dios junto a Sandra, su adorable esposa, y a sus hijitos. Juan Carlos estuvo muy prendido de Dios, falleció donde quería fallecer, al pie de un campo de golf y al pie de un lago bellísimo, y esa era su vida. Como usted dijo, un hombre optimista, jovial, entusiasta, valeroso, porque para habérsele enfrentado al reto de este programa en contra de todo y de todos, se necesitaba mucho coraje. Él y Ángela son los que hicieron posible la hora de la verdad, y a Juan Carlos no lo olvidaremos jamás. Entre otras, por eso que usted anota, por su simpatía proverbial, por su generosidad vital. Era un hombre de una exuberancia vital inmensa. Nunca podía verlo uno si no fuera sonriente, positivo, amable, con una cosa siempre gentil en los labios para decir: Juan Carlos Pava Camelo se nos fue, pero también se quedó para siempre. Son esas aparentes contradicciones, pero en el mundo del espíritu no las hay, porque el espíritu de Juan Carlos siempre vivirá en la hora de la verdad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Gracias Juan Carlos, gracias Angelita, y gracias por creer en el doctor Fernando Londoño Hoyos, sobreviviente del más corrupto gobierno de que se tenga historia. Nos falta un añito para que terminemos con esta farsa, con este negocio de gobierno. El director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, hace una profilaxis a los 7 años de desgobierno del espurio presidente bolivariano de Colombia, más conocido como el presidente de las FARC, el camarada Santiago, el sátrapa. Reflexiones como estas. ¿Cuántas veces dijeron que la economía se iba a reactivar? ¿Cuándo estamos en una supuesta paz? ¿A partir de cuándo la supuesta paz nos traería el cacareado desarrollo económico? Se pregunta el sobreviviente director de la Hora de la Verdad. Cuando estos 7 años convertidos en mermelada, cuando se robaron la bonanza petrolera, en donde no aparecen 20.000 millones por año, que como la bonanza duró 4 años, tenemos que preguntar por 80.000 millones de dólares. Esta francachela nos costará 50 billones de pesos anuales, y continúa el exministro, cuando en estos 7 años cuadruplicamos la producción de cocaína, que supera las 1.000 toneladas métricas por año, enriqueciendo asquerosamente a los nuevos mejores amigos del dictador colombo bolivariano alias Juanpa, con propiedades suntuosas, armas, corrupción sin precedentes y ollas del microtráfico en todos los pueblos de Colombia, convertidos en los más grandes depredadores de bosques, ríos y todo el sistema ecológico. Que estos 7 años, dice el doctor Fernando Londoño, multiplicamos la pobreza en proporciones fantásticas, con una carga tributaria del más del 70%. En estos 7 años logramos el récord de no haber visto abrir una fábrica nueva. El campo no vale nada. Hemos regresado a la época de Pedro Claver, con la salud quebrada, pero como el presidente se hace tratar en los Estados Unidos, no lo nota. Las carreteras son una vergüenza, sin túnel de la línea, pues como para la muestra un botón. En resumen, acabamos con las FARC, las convertimos en los nuevos dueños del país, hicimos próceres a los delincuentes. Rememoramos, pues, a Walt Whitman: oh capitán, oh mi capitán,
Nuestro espantoso viaje no ha terminado. Nos falta un año, doctor Londoño. Oh, capitán, mi capitán de Walt Whitman, ese bellísimo poema que escribió en memoria de Lincoln y de su último viaje. Bueno, pero pues aquí no tenemos nada para festejar. 7 años de penuria. Nuestro escrito está en las dos orillas, que ustedes pueden encontrar desde ayer mismo. Está ya publicada en las dos orillas este recuerdo de los 7 años de Juan Manuel Santos. ¿Qué 7 años tan amargos? Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Los venezolanos han sido traicionados por la MUD. Ahora la escasez, la represión, el hambre y el socialismo se le suma la traición de la MUD. De líderes como el secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Alú, quien ya ha decidido ir a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores que se realizarían a finales de este año bajo la supervisión del CNE, el mismo que hizo fraude en las elecciones impuestas el 30 de julio para establecer la constituyente. El viernes la MUD convocó a una marcha para que el pueblo, que siempre ha dado todo por recuperar su libertad, apoyara a los diputados de la Asamblea Nacional el día que se instauraría la constituyente en el Capitolio. Sin embargo, esta movilización en nada se pareció a las multitudinarias marchas que estábamos acostumbrados a ver. Los venezolanos valientes y con coraje decidieron no acudir a la convocatoria y enviarle un mensaje a la MUD. Se sienten traicionados. Sin embargo, a pesar del descaro de los líderes de la MUD como Ramos Alú, Julio Borges o Freddy Guevara, los venezolanos están dispuestos a seguir la lucha, ya no apoyando a la MUD, pero siguen luchando. Este fin de semana, después del fracaso de la marcha convocada por la Mesa de la Unidad, se vieron diferentes protestas, trancazos y movilizaciones convocadas por líderes de barrio, líderes estudiantiles y grupos que se han llamado a sí mismos resistencias. La MUD está perdida, está negociando el poder con la tiranía, pero los venezolanos siguen en las calles, acudiendo a otros llamados. Este fin de semana, el ex capitán exiliado, Carlo Caguaripano, dirigió el ataque al fuerte de Paramacay. Primero salió en un video convocando a la gente a resistir y declarándose en desobediencia junto con otros militares. Después, cuando los venezolanos salieron a las calles acudiendo al llamado del ex capitán de la Guardia Nacional, en lo que él llamó una operación que tituló David, entró al fuerte y aunque fueron abatidos 2 de los atacantes y detenidos 8, el resto escapó con armas. A esto se le suma un video de un hombre presunto militar retirado que afirma encabezará lo que él llama Operación Ninja, que consistirá en buscar a las cabezas de la tiranía y entregarlos a las autoridades internacionales, según afirma en el video, en el que también se pueden observar diferentes tipos de armas. Esto confirma la fractura al interior de las Fuerzas Armadas. No es claro qué tan grande pueda ser esta rebelión de militares, pero lo cierto es que ya existe, ya hay militares con armas y han declarado su guerra a la tiranía. Hoy la Asamblea Constituyente hará lo suyo en el Capitolio. Lo que se espera es que aumente la represión, pero al mismo tiempo que en los próximos días surjan nuevos líderes en Venezuela. Líderes estudiantiles, gente de lo que se llama comúnmente grupos de resistencia, e incluso, como ya pasó el fin de semana, que estos militares que se están rebelando llamen a la gente a la calle mediante videos y por redes sociales. Es cierto, lo de la MUD es una traición y es un golpe bajo para los venezolanos que ven cómo unos políticos negocian con todo su esfuerzo y con las vidas puestas por sus hijos y por sus familiares, pero a pesar de eso los venezolanos siguen en las calles con uñas y dientes resistiendo al socialismo. Si esto era para esperar las elecciones de fin de año, pues los que se hicieron matar por nada. ¿Para qué? De manera que tenemos 130 mártires que descubrimos que son mártires de nada. Que sirvieron para que unos políticos negociaran. Para que negociaran. Están negociando con Maduro. Eso nos lo dijo a nosotros un pensador y periodista muy importante de Venezuela, y lo dice también Antonio Ledesma, con toda claridad. Dice, bueno, pero esto cómo es. No estamos diciendo que este es un régimen despótico, tiránico, inaceptable. Uno con lo inaceptable, lo despótico y lo tiránico, pues no negocia, además porque las cartas están marcadas. ¿Cómo le parece? Elecciones con Tibisay y Lucena manejándolas. Pues ya se sabe cuál va a ser el resultado. Entonces no entendemos qué fue lo que pasó. La mesa se le entregó a Maduro, o resolvió negociar con Maduro, y el pueblo de Venezuela no sabe qué camino tomar, porque tiene hambre,
porque está destruido, porque está vuelto miseria. Esa es una realidad que no se puede ocultar y que no se va a ocultar con elecciones a final del año. Es que no se le olvide que estamos en agosto y que tenemos que esperar hasta finales del año para que Tibisay Lucena haga con las elecciones lo que le dé la gana. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad. Hicimos la paz con los que no tocaba. Así de simple, pues el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, reconoció que el terrorismo sigue más vivo que nunca porque lo que llaman disidencias de las FARC, que son las mismas FARC, que trafican con coca, raudales, secuestran comerciantes y reclutan niños, siguen su accionar delincuencial, mientras el presidente del Premio Nobel nos habla de una fantástica paz. Antes eran las FARC, ahora son las disidencias las que atacan a la fuerza pública y mantienen el negocio del narcotráfico y la minería ilegal. En las últimas horas se conoció del ataque a una comisión de la ONU en Caloto, departamento del Cauca, que presuntamente extraía armamento de las FARC cuando supuestos guerrilleros del ELN les dispararon, dejando a un hombre de la Policía Nacional herido que recibió un disparo en el abdomen. Lo que no entendía yo era que el ELN cuidara las caletas de las FARC y claramente supiera las coordenadas donde está guardado el armamento de sus pares terroristas. Según el comandante de la Policía del Cauca, coronel Edgar Rodríguez, se trató de un ataque de guerrilleros del Frente Milton Hernández Ortiz del Ejército de Liberación Nacional ELN. Ataque que el mismo ELN negó hubiera efectuado, con el apoyo, dijo él, de disidencias de las FARC. ¡Qué coincidencias! Presidente Santos, ¿de cuál paz nos habla usted? ¿De cuál paz nos habla? El ELN cuidando los reductos de las FARC y las caletas de las FARC. Era lo que nos faltaba. Y la disidencia de las FARC, el mayor cartel de drogas de Colombia. Entonces, ¿con quién hicimos la paz? A ver, explíquenos eso despacito. Mientras haya cocaína en Colombia, habrá inseguridad, violencia, muertos, gente en armas, destrucción de las reservas naturales de Colombia, peligro para todos los colombianos, desplazamientos impiedosos. Entonces, ¿cuál paz hicimos? ¿Cuál paz nos preguntamos? Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Por 2 centímetros, Katherine Ibargüen perdió ayer la medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Londres. Con una marca de 4 metros 91 centímetros en el salto triple, la venezolana Yulimar Rojas venció a la colombiana, quien tuvo su mejor registro en 4.89. Así, Venezuela obtuvo por primera vez en la historia su primer medalla de oro en el Mundial de Atletismo, y Katherine, que aspiraba a ser la primera atleta que conquistaba 3 títulos mundiales consecutivos, se va de Londres sin su medalla de oro, tal cual como le sucedió en los Juegos Olímpicos de esa ciudad en el año 2012, donde perdió con la casaca Olga Ripakova, quien terminó con la medalla de bronce ayer con un registro de 14.77. Ibargüen logró su mejor marca ayer en el tercer salto, que fue superado por la venezolana en el penúltimo intento. Este duelo cerrado entre estas dos suramericanas se veía venir. Yulimar tenía la mejor marca de esta temporada, además que logró vencer a la colombiana en Roma el 8 de junio con un salto de 14.84 sobre 14.78 de Katherine. Sin embargo, Ibargüen se desquitó más adelante y en Mónaco el 21 de julio venció a Rojas con 14.86 sobre 14.83. Se impuso la juventud, doctor Londoño, en el triple salto, 21 años frente a 33, pero como siempre los colombianos muy orgullosos de Katherine, quien se despidió con su hermosa sonrisa y dando ejemplo con sus palabras luego de perder el oro. Abro comillas. Estoy tranquila. Me hubiera gustado que me siguieran llamando campeona mundial, pero di lo mejor de mí. No me guardé nada para el mañana. Ahora toca seguir trabajando. Cierro comillas. Así es, porque en el deporte se pierde y se gana. Nadie es eterno y hay que seguir trabajando. Y si no, que le pregunten a Usain Bolt. 11 veces campeón mundial y 8 títulos olímpicos. Terminó con medalla de bronce en su despedida de las pistas en los 100 metros este fin de semana en el Mundial de Londres. Qué bueno que las barras de fútbol, doctor Londoño, entendieran eso, que en deporte se pierde y se gana. Es que esas barras no están hechas para ganar y para perder, sino para deshacerse de emociones comprimidas a través de la violencia con el pretexto del fútbol. Bueno, en un minuto estaremos con Nancy Patricia Gutiérrez, presidente de Asomóvil, y le preguntaremos cuáles son las razones y los alcances del laudo arbitral contra Claro y Telefónica. En un minuto.